quiero hablarles esta tarde de cómo sacar la piedra. Así que el título de esta predicación es ¿Cómo sacar la piedra? Me invito a que me acompañen a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Mateo, Marcos es el segundo de los libros del Nuevo Testamento, por si alguno anda por allí perdido. Marcos, capítulo 16, es al final del libro. Capítulo 16, versículo 1, supongo que también se proyectará aquí en la pantalla. Y tal como les dije, voy a hablar de cómo sacar la piedra. ¿Tienes piedra en tu vida? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en estos versículos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle al cuerpo del Señor Jesús, que había sido crucificado 3 días antes y que estaba ahí en la tumba. Y así que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron estas mujeres al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y hasta aquí. Voy a usar esta ilustración. No me voy a basar en la historia, porque sabemos de que está hablando del día glorioso donde nuestro Señor Jesucristo no pudo ser retenido en una tumba, sino que se levantó de entre los muertos después de haber estado 3 días. Y ese tercer día glorioso se levantó triunfante, resucitando y trayendo victoria a nuestras vidas. ¿Qué hubiera sido de la vida nuestra si Jesús hubiera vivido 33 años, hubiera sido condenado y crucificado en la cruz y hubiera sido muerto y sepultado, y ahí se hubiera quedado la historia? No estaríamos aquí. No tendría sentido nuestra fe, porque estaríamos buscando a alguien muerto. Sin embargo, Cristo triunfante se levantó de la tumba al tercer día y consiguió la victoria. De hecho, los discípulos de los primeros siglos predicaban, y así lo deja reflejado la palabra, de que predicaban de que si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe es verdadera. Las grandes religiones del mundo, todas tienen un cadáver. Las grandes religiones del mundo, todas tienen a su líder en las tumbas. Y los grandes movimientos de pensadores y de científicos y de todos tienen su tumba. Sin embargo, nuestra fe está puesta en alguien que vive. Gloria a Dios. Pero bueno, usando esta ilustración, las mujeres tenían una preocupación. Decían que se acercaban a la tumba y pensaban en aquella piedra redonda que en aquella época se acostumbraba a poner tapando el lugar donde se sepultaban a los muertos. Y ellos pensaban: queremos ir a poner las especies aromáticas al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y alguien nos tiene que mover esa pesada piedra. Y qué impresión les debe haber dado cuando llegaron allí al sepulcro y vieron que la piedra estaba removida. Todos nosotros, todos queremos recibir las bendiciones de Dios. Estamos dispuestos, anhelando, deseando de recibir el beneplácito y la bendición de Dios en nuestras vidas. Si nos acercamos a la casa de Dios, si nos reunimos en este lugar, es porque algo arde en nuestro interior que nos hace buscar en las cosas superiores. Y gracias a Dios hemos encontrado al Dios poderoso, que es capaz de responder aún a nuestras necesidades más escondidas del corazón. Y aquellas cosas más imposibles, Dios las materializa. Conocemos ese Dios poderoso. Así que, como les dije, todos queremos recibir las bendiciones de Dios. Disponemos nuestros corazones para recibir
oramos y anhelamos, buscamos a Dios, pero en muchas oportunidades, más de las que deseamos, nos encontramos que para poder disfrutar de las bendiciones del Señor que anhela nuestro corazón, nos encontramos con que hay una piedra que tapa la bendición. ¿No te ha pasado alguna vez que has querido algo imposible y has rogado a Dios y parece como que ese imposible es totalmente irrealizable porque hay algo que obstaculiza esa libre respuesta de parte de Dios? Quiero hacer en esta primera parte de mi exposición en esta tarde de la palabra de Dios, quiero hacer una afirmación. Y esta afirmación es el punto número 1 de lo que quiero decirles. Dios está contigo donde quiera que vayas. Si me subo al cielo, allí está Dios. Y si me bajo a lo profundo de la tierra, allí está Dios. Y si me voy a lo alto de una montaña, allí está Dios. Dios es omnipresente. Eso significa, a veces usamos estas palabras religiosas medias raras, pero omnipresente significa que puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. Cantábamos una canción que decía, usaba también una de las canciones tenía una de esas palabras, digo, esta es, a veces no tenemos, es todopoderoso, nuestro Dios todo, bueno, pero no me voy a liar con eso. Lo que quiero decir es que Dios está en todos los lugares, ¿lo creemos? Porque Dios no es como nosotros, un ser humano, sino que puede y de hecho está en todos los sitios. Así que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, ¿por qué razón cuando busco a Dios, si Él está en todos los sitios, por qué razón la piedra sigue estando allí? ¿Qué es lo que pasa? Pues de eso va lo que quiero exponer hoy. También quiero decir de que Dios no actúa ni habita, sobre todo y fundamentalmente, no actúa en aquellas personas que no tienen una iniciativa por su propia cuenta. Si no hay una acción de nuestra parte, es imposible esperar una respuesta de parte de Dios. Dios no se mueve en las cosas que tú y yo podemos hacer. Y Dios no se mueve nunca en las cosas que corresponden que nosotros hagamos, porque Dios quiere de que nosotros seamos los gestores del movimiento para que Él pueda actuar. Dios es el Dios de los imposibles, pero lo posible, la mayoría de las veces, no los deja en nuestras manos. ¿Lo has pensado esto? He escuchado más de una oportunidad, es que parece como que Dios no me contesta la petición de mi corazón. Y digo, ¿y qué has hecho tú? Bueno, yo estoy, por ejemplo, pidiendo un milagro específico. ¿Y qué has hecho tú para alcanzar ese milagro? No, simplemente estoy esperando de que Dios se manifieste de una manera preciosa y responda a mi vida. Pero si tú no haces algo, y ese algo significa bastantes cosas. La primera cosa es tener fe en Dios. La segunda cosa es de ponernos en movimiento, en oración, en una oración de fe. Si el tema es gordo, ponte de acuerdo con alguien y ora junto por eso, porque la oración de acuerdo entre dos personas, según la Biblia, tiene mucho poder. Y todo eso significa cosas de acciones. ¿Y qué has hecho? No, me he sentado en mi casa a esperar que Dios derrame su bendición. Decir, pero chico, Dios hace lo imposible. Miren, Dios puede remover la piedra. Nosotros podemos remover la piedra, pero Dios es el que resucita a un cadáver de 3 días. Tú eso no lo podrás hacer, eso lo puede hacer Dios, pero nosotros sí que podemos mover
Usando este ejemplo de la Biblia, las mujeres no podían mover, pero nosotros sí podemos mover la piedra para que Dios haga el milagro, el de resucitar al muerto que está adentro. Amén. Y seguro que más de uno de nosotros tenemos algún muerto por allí que necesitamos que Dios lo resucite. Así que nos toca en esta tarde ponernos en acción y mover la piedra. La pregunta era, ¿quién moverá la piedra? Tú y yo. La piedra la podemos mover nosotros. El milagro lo va a hacer Dios. Él va a premiar la acción de cada uno de nosotros. He visto a lo largo del tiempo muchas veces personas lamentándose y quejándose de una experiencia lamentable. Por ejemplo, alguien que ha perdido el trabajo y piensa, ¿por qué he perdido el trabajo? ¿Qué pasa? Mi Dios no me responde. Dios sabe y conoce cada una de las circunstancias y Él sabe que si perdemos alguna cosa es para bendecirnos y llevarnos a cosas mejores. Pero nosotros tenemos que estar sabiendo de que lo que está en nuestras manos, el buscar trabajo, nos corresponde a nosotros. Y el que va a proveer el beneficio de ese trabajo, lo imposible, es Dios, el que plenamente puede actuar. Dios premia la acción. Y la pregunta que tenemos que hacernos inevitablemente, ¿conozco realmente cómo trabaja Dios? ¿Cómo opera Dios? ¿Quién es Dios? ¿Lo conozco de manera personal? ¿Lo conozco de manera íntima? ¿Conozco y tengo una relación con Dios? Y algunos seguramente estarán pensando, ¿cómo es que no lo conozco a Dios? Si yo oro todos los días y yo leo la palabra de Dios, ¿acaso no me congrego todos los domingos y estoy siendo fiel? ¿Piensas que eso es conocer a Dios? Sí, forma parte del conocer a Dios. Pero el conocer a Dios significa algo mucho más profundo. Significa, y piensa un poquito, te hago la pausa. ¿Qué significa? Significa tener una intimidad con Dios. Es verdad que necesito orar, es verdad que necesito leer la palabra de Dios, es verdad que necesito congregarme, y de hecho yo defiendo y digo que si no te congregas es imposible mantener una fe firme y una relación personal e íntima con el Señor. Porque si no soy capaz de congregarme y estar con mis hermanos, ¿cómo voy a pretender de estar bien con Dios al cual no veo? Y podríamos decir, sí, pero yo alimento mi fe personal a mi manera. Sí, vale, pero eso no cumple con lo que el verdadero Dios que conoce nuestro corazón anhela y desea. Si queremos de verdad tener una intimidad con Dios, yo necesito pasar solo tiempo en la presencia de Dios, pero también congregarme con mis hermanos, congregarme y formar parte de un cuerpo. La Biblia habla de que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros ocupamos un lugar dentro de ese cuerpo. No podemos pretender desarrollar los dones y talentos y capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida si no tenemos el territorio donde poder desarrollar esos dones, talentos y ministerios que Dios nos ha dado. ¿Y dónde mejor lo podemos hacer que en la iglesia? La música, la danza, el teatro, el canto, las enseñanzas. Y aparte es el lugar sano y apropiado donde Dios ha previsto para que nos instruyamos en su palabra, para que crezcamos, seamos convenientemente instruidos y discipulados. ¿Conocemos realmente a Dios? Necesitamos tener esa intimidad, necesitamos tener esa unidad en el Espíritu. Muchas veces hay personas que se preguntan, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Y es muy difícil de poder explicar esto en palabras, porque podríamos dar varias pistas que podrían ayudar a conocer.
Podemos hablar de circunstancias, podemos hablar de la palabra de Dios, podemos hablar de un montón de cosas, pero realmente lo que nos da la pauta de conocer la voluntad de Dios es tener un corazón afín con Dios, es conocer a nuestro papá. Entonces cuando nos sentamos con Él en oración, Él toca nuestro corazón y empezamos a sentir paz. Y cuando sentimos paz, sentimos dirección. Y ya no hace falta que nadie me explique con argumentos científicos ni metodológicos de cómo conocer la voluntad de Dios, porque es el mismo Espíritu que convence a mi espíritu de cuál es la dirección que debe tomar. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Conoces verdaderamente a Dios? Muy bien. Si conocemos a Dios, me encuentro con un segundo paso. Y ese segundo paso es de que hay muchas cosas en nuestra vida que condicionan la capacidad que tenemos para quitar la piedra. Así que voy a pedir que pongan el PowerPoint que está preparado por allí. Cosas que condicionan el quitar la piedra. Y ahí tenemos una lista de cosas, no sé si todos lo veis, cosas que pueden condicionar quitar las piedras en nuestras vidas. Y la primera cosa que veo es el carácter. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad y cada uno somos como somos. ¿Sí o no? Hay algunos que son tímidos. Yo era una persona muy tímida, ya lo dije más de una vez, así que por ahí algunos ya me conocen. Eras extremadamente tímido, ese era mi carácter. Otros son extremadamente impulsivos, van y seguros de sí mismos. El carácter marca y determina una forma en que enfrentamos o confrontamos las distintas situaciones de la vida. Muchas veces nuestra timidez nos hace que nos sentemos en el último asiento y nos escondamos detrás y que no nos vea nadie. Y entonces Dios nos está buscando. ¿Dónde estás, Raúl? ¿Dónde estás? Y el tímido, levanta aquí, Señor. Y condiciona cómo Dios puede obrar en mi vida. Está el otro que va, yo voy aquí, a mí me han llamado. Y dice, espérate, tú, espera, que no es tu turno. Y cada uno tenemos nuestra forma de enfrentar las cosas que nos acontecen en la vida. Cada uno tenemos nuestra forma de ser. Así que el carácter muchas veces determina cómo nos planteamos el mover la piedra. Un tímido como yo podría decir, uy, esa piedra, mejor que lo haga otro. Yo me quedo aquí sentadito. Y veo cómo lo hacen para saber. Recuerdo en las pasadas vacaciones estuvimos en un lugar y habíamos caminado un montón y entonces le propuse a Olga de volver hasta donde estábamos parando en tranvía. Había tranvías a todos. Habíamos 3 o 4 líneas que nos llevaban hasta donde teníamos que regresar. Pero no sabíamos, primero que no sabíamos el idioma, no sabíamos cómo se pagaba, no sabíamos cómo funcionaba. Entonces nos sentamos un momento a descansar en la estación allí frente donde pasaban todos los tranvías y observábamos. Y mirábamos a ver los que subían cómo hacían. Y se acercaban a un aparatito y ponían algo. Y lo más seguro es que al final nos fuimos caminando, les digo, al final. Y teníamos dudas de si sabíamos subir o no. Seguramente que aunque no lo hubiéramos sabido hacer, nos hubieran ayudado y hubiéramos resuelto. Pero al final tomamos la determinación de volvernos las 20 calles caminando y completamos un buen día. Pero teníamos inseguridad de si lo íbamos a hacer bien o no. Y estábamos observando. Y muchas veces personas en nuestra circunstancia de la vida se sientan a observar cómo lo hacen los demás para ver si podrían hacerlo. Y muchas veces ocurre también que terminas yendo caminando en lugar de tomar el tranvía de la vida. Anímate a en fe enfrentar las cosas que te tocan enfrentar para poder desarrollar el proyecto de Dios en tu vida. Les dije al principio, en la acción está la bendición de Dios. En el mover está el obrar de Dios. La siguiente cosa es el pecado. Muchas veces
El pecado es una causa de obstáculo en nuestra vida. Y no pensemos que estamos hablando de grandes pecados. Estamos hablando a veces de pequeños pecados que son los que impiden que Dios de manera total y completa pueda bendecirnos. Posiblemente nuestro pecado ni siquiera sea evidente para los demás, pero para Dios es más que evidente. Y el pecado en nuestras vidas siempre será un tropiezo para poder mover la piedra. Así que desterremos el pecado. ¿A qué me refiero al pecado? ¿A matar a alguien? Pues no. Puede ser también, pero si eso tendrás que pagar con la justicia en tal caso. Pero, ¿y qué de aquellas costumbres que tenemos que no son conforme al corazón de Dios? Por ejemplo, ¿cómo conduces? ¿Te gusta ir a 200 por hora en la autopista? ¿Sabes que eso es quebrantar las leyes de tráfico? Y sí que llegas más rápido al destino, pero estás infringiendo leyes. Y eso podríamos decir, bueno, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Pues tú como cristiano no debes permitir que ni eso pase. O sea, si el límite son 120 kilómetros, a 120 kilómetros por hora nos toca ir por la autopista. ¿Sabes qué? Y ahí te voy a dar un truquillo. Lo que marca el velocímetro es un poco menos que lo que marcan los radares, porque no sé qué fallo técnico hay. O sea que si vas a 124, estás yendo a 120. Hasta ahí tenemos permiso. Hasta ahí tenemos permiso. Pero eso es un truquillo nada más. No, eso es una broma. El pecado es pecado. ¿Sí? Y el pecado es un condicionante para poder mover la piedra. La siguiente cosa, desobediencia a Dios. Dios nos manda a ir a hacer determinada cosa y nosotros decimos, ay, estoy tan cansado, no quiero. Ya irá otro. ¿Cuántas veces algo que estaba en nuestras manos poder hacer y que Dios tocaba nuestro corazón, ve y ayuda al hermano, o ve y haz tal o cual cosa, y decimos, ay, no, nadie se va a enterar, no pasa nada. Y desobedecemos las instrucciones y las órdenes de Dios. Pecado, carácter, desobediencia, la arrogancia va íntimamente relacionado con el carácter, pero la arrogancia muchas veces escondida detrás de un escaparate, de decir que yo sé hacer las cosas. Y inclusive dentro de ese yo sé hacer las cosas, pensamos que Dios avala ese yo sé hacer las cosas, cuando Dios nos dice, pero sé sensible a lo que estoy queriendo decirte. El egocentrismo, pensar en nosotros mismos, pensar siempre en lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa, lo que es, no lo toques porque es mi vida, pensar en mí, en yo mismo y nada más que en eso. Nos pasa porque nuestro carácter humano es así. Pensamos lo que nos interesa y lo que nos conviene a nosotros. Admiro el trabajo de este hermano misionero Fernando Gálvez, que en circunstancias tan terribles, su corazón está puesto allí en Haití, pensando en la necesidad de los haitianos. Ese hombre no tiene nada de egocentrismo, más bien tiene un amor desmedido para poder ayudar a niños carenciados. Y para mí, sinceramente, un hombre tan sencillo y tan simple como él, miembro de una iglesia, ni siquiera es pastor ni mucho menos. Él tiene su corazón en poder ayudar allí y todo su fuerza, su tiempo y sus ganas lo está dedicando a ayudar. No quiero decir que esa sea nuestra misión, pero sí que sirve de ejemplo como un corazón desmedido, sin nada de egocentrismo. La rebeldía es otro punto, la incredulidad, el no creer que Dios puede darnos las fuerzas suficientes para mover la piedra. Tú eres un valiente en las manos del Señor. David era un insignificante joven, pequeñito, y puso en ridículo a todo un ejército con una simple honda, matando a aquel gigantón de Goliat. La historia es más que conocida. Aún
en lo mínimo de capacidad que tenemos. Dios es el que sostiene nuestras manos y de manera poderosa trae la victoria. Pensemos en un Gedeón que estaban siendo atacados por los madianitas y todas las cosechas siempre las perdían, hasta que se le aparece el Señor y le dice: mira, Gedeón, con esta, y ese es un versículo que me gusta mucho, con esta tu fuerza derrotarás. Y él, Gedeón, es muy parecido a mí, desconfía de todo, entonces le dijo: pero será. Y le pone pruebas y Dios le confirma. Y al final, con solo 300 hombres, va y lucha con aquel ejército que los estaba sometiendo y consigue, no es la victoria porque se las da Dios de una manera milagrosa. Tu piedra no es suficientemente grande para que el poder de Dios desarrollado en tu voluntad puesta en funcionamiento pueda ser movida. Así que creamos en el Dios de los imposibles. Por último, la falta del poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos poder sobrenatural de parte de Dios en nuestras vidas. No permitamos que ninguna de estas cosas condicionen el que podamos quitar la piedra. Vamos a ver pasos, y con esto ya va a ser la última parte, pasos necesarios para sacar la piedra. Y voy a pedir que pongas la siguiente diapositiva y cada vez que le das clic va a ir apareciendo una palabra. O sea que vamos a poner el título y lo dejamos ahí. La primera cosa, pasos necesarios. La primera cosa que yo veo antes de lo que está puesto allí es que necesitamos identificar cuál es nuestra piedra. Si no sabes cuál es la piedra, ¿qué piedra vas a quitar? Así que la primera cosa que debemos hacer para poder obtener todas y cada una de las bendiciones de Dios en nuestras vidas es identificar qué es lo que está frenando. Tal vez haya algo de nuestra forma de proceder, de actuar, de movernos, que sea nuestra piedra. Tal vez sea nuestro carácter. Dejemos que Dios trabaje en nuestro carácter. Tal vez es alguna acción o alguna forma o estilo de vida que es la que condiciona. Identifiquemos nuestra piedra y una vez identificada nuestra piedra, vamos a usar este acróstico para encontrar respuesta a cómo quitar o los pasos necesarios para quitar la piedra en nuestra vida. Voluntad. Debemos desarrollar una buena voluntad, la que nace del corazón, para que a través de esa buena voluntad, ese buen deseo, esa buena acción, podamos llevar a cabo con el ejercicio de la fuerza de Dios puesta en nosotros el trabajo necesario para que la piedra sea quitada. Para eso necesitamos tener ser racionales, racionar, o sea, trabajar con nuestra mente de cuáles son las áreas que debemos trabajar para que se ejerza esa buena voluntad en nuestras vidas. Necesitamos analizarnos. Lo mismo que cuando tomamos la Santa Cena, dice, pruébense a cada uno a sí mismo. Y así se puede examinar y se puede saber. Necesitamos hacer un análisis, pero crítico. No decir, ay, qué bueno que soy. Ay, qué guapo. Ay. Sino decirnos, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me ven los demás? Me gusta la acción de cuando alguien quiere hablar en público, le digo que la mejor cosa que puede hacer, si tiene temor, es hablar frente a un teléfono y grabarse y luego escucharse. Cuando te escuchas, vas a enterarte de lo que escuchan los demás, no lo que tú quieres decir. Y es muy sorprendente de ver cómo la percepción del otro lado es completamente diferente a la que uno tiene de sí mismo. Así que trabajar sobre eso, racionamiento. Tenemos que ser realistas también. Tenemos que vernos y confrontarnos con la verdadera realidad que hay a nuestro alrededor. Tenemos que tener una voluntad decidida. Pasamos al segundo. El segundo es integridad.
Integridad en cumplir con nuestra palabra. Necesitamos ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Lo que decimos y lo que hacemos debe ser coherente. Debe haber una integridad, un todo, un conjunto que no esté reñido. A veces ocurre que hay personas que son muy cristianas cuando están en la iglesia. Y cuando se van de la iglesia son muy mundanas. Y no hay integridad. Las hay, son las menos, gracias a Dios, pero lo hay. Nuestra vida debe ser santa, limpia y pura, aquí y afuera también. ¿Cómo nos ven donde nos movemos en nuestro trabajo? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Somos gruñones? ¿Somos respondones? ¿Somos agresivos? ¿Cómo nos comportamos? Debemos ser íntegros y cumplir nuestra palabra. Debemos tener una vida transparente y debemos demostrar un esfuerzo por esa integridad. Así que la segunda palabra es integridad. La tercera, debemos ser constantes. Debe haber constancia en nuestra vida. No podemos alcanzar la victoria en nuestra vida si no hay una constancia, una perseverancia en el buscar y perseguir los propósitos. Si hoy estoy en las nubes y mañana estoy en los valles, nuestra vida es así y nunca sabemos, ¿puedo contar con Él o no está? Ha ocurrido a veces que tú piensas que puedes contar con una persona para hacer determinada acción o determinado proyecto y cuando quieres, no está. Ni te coge el teléfono, ni sabes dónde buscarlo. Y después, pasado un tiempo, viene y te llena de proyectos y de cosas y decís, uy, ¿y este? Y entonces no sabes, ¿lo tengo? No lo tengo. ¿Está? No está. Debemos ser constantes. Significa permanecer firme, pase lo que pase, hasta alcanzar la meta. Se obtiene mucho más bendición de cualquier proyecto económico y de vida si se mantiene en el tiempo que conseguir grandes objetivos en muy corto plazo y luego no pasa nada. No sé si me he explicado suficientemente claro, pero es mejor paso a paso todos los días que un gran paso y después ninguno. Si no, miremos la hormiga. La hormiga se pasa el verano pasito a pasito llevando hojita tras hojita su nido para que cuando llegue el mal tiempo, cuando llegue el frío y la lluvia, ahí él está abrigadito, pone la estufa y tiene hojitas para comer todo el invierno. Pero ¿cuántas has visto una hormiga llevando una hoja grandota así? No, las vemos que cargan pesos extraordinarios, pero van una tras de otra. Y obsérvalas y verás que van y vienen, son constantes. Perseveran allí en el trabajo. Así que voluntad, integridad, constancia. La siguiente cosa es trabajo. El trabajo requiere de dos cosas. La primera cosa es un esfuerzo, como decíamos recién, y también requiere una lucha constante. O sea, trabajo es uno de los elementos que tenemos que hacer para que nuestra piedra se mueva. De brazos cruzados, ninguna piedra se mueve. De brazos cruzados, no vamos a obtener ninguna victoria. Queremos saltar el obstáculo, pues trabajemos, pongamos la mano en el arado. Y sigo avanzando para ir rápido. Oración es el siguiente. La oración es imprescindible, es vital. Con la oración conseguimos que las cosas que nosotros no podemos hacer son realizadas por nuestro Padre Celestial. Por medio de la oración, en el poder que manifiesto de Dios, obtenemos y alcanzamos metas. Jesús nos dijo que oráramos para no entrar en tentación y también nos dijo que la oración es una clave poderosa para que lo que yo no puedo hacer, Dios lo haga en los cielos.
¿Saben? La oración es el arma secreta que tenemos los cristianos. Con la oración no podemos ser vapuleados por el diablo, porque el diablo no puede tocar nuestra oración. Es el área de nuestra vida que el diablo, por más que quiera, no puede tocarlo. Nuestra comunicación de nuestro corazón con el corazón de Dios es inviolable por el diablo. Así que cuando yo me pongo en actitud de oración y levanto la vista al cielo y le digo, papá, te necesito, el diablo dice, ay, ya me entraron ahí con la línea privada, no puedo hacer nada. ¿Y sabes lo que hace papá en el cielo? Dime, hijo, ¿qué necesitas? Y nos escucha. Así que la oración es un arma poderosísima en este proceso de quitar la piedra. La otra cosa también es la responsabilidad. Es decir, esforzarse en trabajar de manera responsable ante las cosas que tenemos en nuestras vidas. Si tenemos el papel de cumplir en un trabajo, ser responsables, aunque nos cueste. Muchas veces he escuchado a cristianos decir, es que también con el jefe que tengo, vaya uno a cumplir. Pero sabes, a ti te han contratado para hacer un trabajo. Y hay que hacer ese trabajo de manera responsable, nos guste o no nos guste. Es verdad que la situación laboral tiene muchos matices hoy en día. Pero si a ti te han contratado para una cosa, esa cosa la tienes que hacer. Cumple con responsabilidad y verás cómo Dios se encarga de hacer lo que tú no puedes hacer. Nuestro papel responsable en los matrimonios, pues de cumplir con responsabilidad aquel compromiso que hicimos delante de Dios, un día decir, prometo que en las duras y en las maduras seré fiel hasta el fin. Responsabilidad. Hoy, ¿qué es lo que prima? Ni se casan, porque eso significa asumir un compromiso. De responsabilidad no me hables, ¿o no? Los jóvenes, la mayoría de ellos ni piensan en boda, porque eso significa comprometerse con algo. Necesita asumir una cuota de responsabilidad. Y eso que lo dejo para papá y mamá, nosotros está bien así como está. Y vivimos en un mundo donde el sentido de responsabilidad ha caído en los bajos más bajos, las profundidades más profundas. Pero nosotros como cristianos, si queremos que la piedra sea removida, tenemos que ser responsables. Así que voluntad, integridad, constancia, trabajo, oración, responsabilidad. Y me quedan dos más para que se forme la palabra, que ya la habéis adivinado seguramente, ¿no? Y la anteúltima les sorprenderá, porque necesitaba una I. Y la I la he puesto con la palabra ilustre. ¿Y por qué? Primera de Crónicas 4:9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Ser ilustres es ser digno. Ser una persona ilustre a veces la ponemos como su ilustrísima y lo sentamos en un trono. Pero ser ilustre significa ser bendecido por la mano de Dios. Ocupar un lugar que nos corresponde por lo que somos. Y tú y yo, el día que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, porque todos tenemos una madre, ¿nos gusta o no? Tenemos una madre. Y el día que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, fuimos formados con un propósito. Y ese propósito para Dios es ilustrísimo. Es el mejor. Es el único. ¿Sabías? Dios no dijo, bueno, uno más del montón, sino en el momento que fuimos concebidos, nos creó con un propósito eterno. Piensa en ello. Y tú y yo y cada uno no somos ni mejores ni peores, pero delante de Dios somos únicos. Somos su única creación. Podemos identificarnos con Jabe, y Jabe fue el más ilustre de sus hermanos. Yo delante
de Papá Celestial, soy un hijo ilustre, porque Él me escogió desde el momento mismo de la creación. Así que ya tenemos ahí prácticamente el acróstico, y la última tiene que empezar ¿con qué letra? Con la A, para que se forme la palabra victoria. Y la última es actuar. No nos olvidemos que si nos quedamos pasivos, será imposible que Dios pueda extender su mano de bendición sobre cada uno de nosotros. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste, pero para ello nosotros debemos poner en marcha la maquinaria. Debemos actuar. Cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades. Cada uno de nosotros tenemos una forma de comportarnos. Tenemos una forma de ver la vida. Pero dejemos que la voluntad, la integridad, la constancia, el trabajo, la oración, la responsabilidad, el ilustre y el actuar se pongan de manifiesto. ¿Y saben lo que va a pasar? La piedra se va a mover. La piedra se va a mover, sin duda, porque ya no depende de nosotros, sino hemos trasladado a la potestad de Dios el ejercicio de la materialización del milagro en nuestras vidas. Nos ponemos en pie y vamos a pedir que el Espíritu Santo esté moviéndose en este lugar. Voy a pedirle a la alabanza que pase aquí al frente. Y les voy a pedir una canción de las que cantamos. Voy a pedir que preparen esa canción que dice confío en ti, que la cantamos hace un rato. Pero vamos a orar primero. Confío en ti, sé que tus promesas cumplirás. En las duras pruebas no me dejarás. Como el águila, tú me remontarás. Sí, yo confío en ti. Yo solo confío en ti, Señor. Hoy hemos escuchado la necesidad que tenemos, que las piedras que están en nuestro camino sean removidas. Pero eso es algo que nos toca a nosotros hacer. Y hemos escuchado varios principios, varios puntos que son necesarios cumplirlo para que podamos mover la piedra. Queremos ser obedientes en todos y cada uno de ellos, para que removida esa piedra tú puedas levantar al muerto que está dentro de la tumba, aquel que necesita ser revivido y resucitado. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de los imposibles, aquello que en nuestras manos no está la posibilidad de hacerlo. Tú solamente nos pides, remueve la piedra, yo haré el milagro. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tus promesas, confiamos en tu fidelidad, confiamos en ti, Señor. Gracias por tu bondad infinita sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor.